otro video de un review de un avión. Estuvimos ausentes, yo creo que un mes y medio, más o menos 2 meses sin subir videos, pero por todas las peticiones que hemos recibido por nuestra cuenta de Instagram, que aprovecho para dejarla aquí abajito, pues vamos a proseguir haciendo estos videos, ya que vemos que de verdad sí interesan a las personas pues que nos siguen. Entonces el día de hoy les traemos un modelo muy especial, un Boeing 727-200 de Pan Am, una aerolínea histórica para nosotros, los que amamos la aviación, y para el mundo en general. Entonces empecemos con la historia del Boeing 727 y más adelante mostraremos detalladamente el avión. El Boeing 727 es un avión comercial trimotor de tamaño medio. El primero de estos salió de la fábrica el 27 de noviembre de 1962 y su primer vuelo fue al año siguiente. Fue el avión más vendido hasta principios de la década de los 90, con un total de 1.831 aviones entregados, lo cual superó las expectativas de Boeing, ya que tenía previsto fabricar solo 250 aviones. El primer modelo construido se entregó a United Airlines. El 727 ha demostrado ser muy útil para las necesidades de las aerolíneas de todo el mundo, debido a su capacidad para aterrizar en pistas cortas, lo que potenció el tráfico de pasajeros entre destinos con aeropuertos más pequeños. No solo es un avión comercial, también se utiliza como avión de carga desde 1975. Muchas aerolíneas de todo el mundo utilizan únicamente el 727 para sus transportes de carga. El 727 fue diseñado específicamente para cubrir rutas de corto y mediano alcance. Por la gran demanda del aparato, Boeing decidió desarrollar 3 versiones del avión para los diferentes requisitos demandados por las diferentes aerolíneas: la versión 100, 200 y cargo, cada una con distintas variantes. En este caso específico hablaremos de un Boeing 727-225 de Pan American World Airways, más conocida como Pan Am. Esta fue la aerolínea más importante de Estados Unidos desde la década de 1930 hasta que entró en quiebra en 1991. Su matrícula es November 365 Papa Alpha. Consta de motores Pratt & Whitney JT8D-7B y su primer vuelo fue el 30 de mayo de 1973. Su peso vacío es de 102.900 libras, tiene una velocidad crucero de 907 km por hora y requería una tripulación de 7 personas. Sus dimensiones son: longitud de 46,7 metros, envergadura de 32,9 metros y altura de 10,4 metros. Su peso máximo de despegue era de 95 toneladas, tenía un alcance de 4.450 kilómetros y su techo de vuelo era 42.651 pies. En Pan Am, los 727 reemplazaron los primeros 720. En 1966, algunos 727 de Pan Am realizaron alrededor de 600 vuelos humanitarios en una semana entre la República Federal Alemana y Berlín Occidental. El 9 de julio de 1982, un 727 de Pan Am se estrelló en un suburbio de Nueva Orleans. Murieron 153 personas y es actualmente el 5º peor accidente aéreo de Estados Unidos. Como dato curioso, todos los polimotores de Pan Am llevaban el apodo Clipper, y cada avión tenía, aparte de este, un apellido. En el caso de este avión específicamente, Clipper Peerless. Bueno, y como ya empieza a ser costumbre, entonces por nosotros vamos a empezar describiendo la caja primero. Podemos ver aquí el dibujo del avioncito que vamos a hacer el review, la aerolínea, el modelo, una caja muy típica de Gemini Jets, como pueden observar. Lo de siempre, el dibujo y la marca en cada uno de sus lados. Por detrás podemos ver el dibujo, algunas características de la marca, la licencia de Boeing. La caja está algo maltratada porque este modelo específicamente me llegó de Japón y se demoró mucho para llegar, entonces pues me imagino que en medio del viaje sufrió ciertas irregularidades que lo dañaron. Podemos observar aquí un 2014, que significa que este modelo fue lanzado en esa época, relativamente hace poco, por lo que podemos concluir y podemos ver posteriormente que los detalles del avión así lo evidencian. Al abrir la cajita entonces vemos aquí una leyenda que cuenta un poquito de la historia y el por qué se creó el Boeing 727 en general, no este de Pan Am sino como tal el general, y estos datos técnicos que ya son más del avión que vamos a ver, de Pan Am. Entonces tenemos unos datos que ya fueron dichos por la compañera anteriormente. Entonces procedamos ahora a abrir el avión. Esa parte no se puede poner rápido. Podemos ver entonces la cubierta dura, que es común y ya lo hemos visto en varios videos. La abrimos y está la bolsita para protegerlo.
y vamos entonces a sacar el avión y a ponerlo en nuestra plataforma. Empecemos entonces por describir nuestro avión. Vemos que tiene un molde bastante bonito y pues está muy bien hecho. Empecemos entonces por la punta. Podemos ver su nariz es negra, aquí un poquito. Podemos ver entonces aquí su cabina muy bien hecha con las cejas. Todos los modelos que hemos hecho hasta ahora, hasta la fecha, pues como lo pueden notar, tienen cejas. Un punto curioso porque notamos que hemos hecho reviews de aviones un poquito viejos. Entonces empecemos pues por este lado del avión. A este lado podemos encontrar entonces la puerta del lado derecho, la abreviatura o como se conocía mayormente la aerolínea, que es Pan Am. Y aquí abajito podemos ver un detalle muy bonito que es el Clipper Peerless. Como les decíamos anteriormente, todos los polimotores de Pan Am tenían el apodo Clipper y después de este un apellido, en este caso era el Peerless. Sigamos entonces por el fuselaje. Todo está cubierto por esta línea azul, un azul muy bonito, y sobre el ala tenemos dos salidas de emergencia. A continuación, cuando les mostremos el ala, les vamos a enseñar aquí pues las rutas de evacuación, pero sigamos por ahora con el fuselaje. Tenemos entonces la puerta trasera del avión y sus tres motores. En la cola podemos ver la bandera de los Estados Unidos y su matrícula November 365 Papa Alpha y el logo muy lindo y bien hecho de Pan Am. Viéndolo desde arriba entonces y dando un pequeño pasón por allí, vemos entonces aquí donde está la luz beacon. Sobre el ala, como les decía anteriormente, están las rutas de evacuación y podemos observar los slats y los flaps y alerones de las alas muy bien marcados allí en relieve. Podemos ver entonces el motor central de este, el motor número 2, y la cola también con sus respectivas superficies de control. Procedemos entonces a mostrarlo por debajo. Podemos observar sus trenes de aterrizaje muy bien escalados y además de esto giran. Sus llanticas son como de caucho. Podemos ver el logo de Gemini Jets, el roto para la base. Este modelo como tal no trae base, pero uno la puede comprar por aparte. Vemos entonces las tapitas de sus trenes. Vemos unas compuertas de bodega. La compuerta trasera del 727 también está aquí marcadita. Y la salida de sus tres motores, aquí la podemos ver. Y para finalizar entonces con la descripción del avión, vamos a dar los pros y contras de este modelo. Es un avión muy bonito, es algo duro de conseguir, es un avión histórico que no debería faltar en el aeropuerto de nadie que sea amante de aviones y sobre todo de aviones clásicos. Entonces como pros vemos esto, el molde está muy bien hecho, con solo ver la parte delantera del avión ya sabemos que es un Boeing 727, así esté a escala y sea chiquitico. Las llantas giran, que es un pro muy común actualmente, pero que con modelos anteriores pues no se lograban, por lo tanto pues vemos que es un pro. Y como contras podemos observar que al interior de sus motores falta algo de pintura, están huecos allí y eso pues es un detalle que podrían haber mejorado a la hora de crear el avión. Pero como tal, estos son los pros y los contras. Vemos sus colores muy bonitos. Por debajo vemos cómo está cromado. Si lo viéramos por debajo pensaríamos que es un avión de American Airlines, pero no, Pan Am.